Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Salmo 105. La eterna fidelidad del Señor. Amén. Vamos a leer este salmo. Ese es el título. No sabemos quién lo escribió, no me lo dice aquí, pero obviamente esta persona fue inspirada por el Espíritu Santo y por el título podemos ver que va a hablar de la fidelidad del Señor. Amén. Salmo 105, leemos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer sus obras en los pueblos, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas, gloriaos en su santo nombre, alégrese el corazón de los que buscan a Jehová. Buscad a Jehová y su poder. Buscad siempre, siempre, no nomás hoy. Dice siempre. Cada día que Dios te dé vida, búscale. Él siempre nos está buscando, ¿sabes? Él siempre nos está diciendo dónde estás, no porque no sepa dónde estamos, sino porque Él está llamando nuestra atención para que nos acerquemos a Él, como lo hizo desde un principio cuando Adán y Eva pecaron y se escondieron. Dios sabía dónde estaba Adán, dónde estaba Eva escondidos. Es como cuando tú juegas con un niño pequeño a las escondidas y es un niño de 2 años que se esconde detrás de una cortina y tú ves los piecitos y dices, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Pero ya lo viste, ¿verdad? Pero tú estás haciendo así porque pues estás jugando con un niño pequeño para hacerlo más divertido, ¿verdad? Pero tú ya sabes dónde está. Así también el Señor sabía dónde estaban, pero Él dice, ¿dónde estás? ¿Verdad? Lo empieza a buscar a Adán. Y Adán, escondido por su vergüenza, por el miedo que le entró de haber desobedecido a Dios, se escondió. Y así el hombre, la humanidad, se esconde de Dios. Dios busca. Dios siempre está llamando al corazón del ser humano, mas el ser humano endurece su corazón, se hace al que no oye o simplemente no quiere hacerle caso al Padre, como cuando tú le llamas y le llamas a tus hijos, ¿verdad? Y ellos no vienen y tú estás llame y sabes que te están oyendo, pero ellos no vienen a ti, se rebelan. Así está la humanidad. Pero ¿qué nos dice la palabra? Buscad a Jehová y su poder. Buscad siempre su rostro. Acordaos de las maravillas que Él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Oh vosotros, descendencia de Abraham, su siervo, hijos de Jacob, sus escogidos. Ese fue el versículo 6. Mira cómo la palabra nos dice a nosotros como pueblo de Dios que somos descendencia ahora de Abraham. No habremos nacido en el país literal de Israel, pero nosotros somos por fe, por la gracia, amén, salvos por la gracia, pero mediante la fe, hemos venido a ser parte del pueblo de Dios. En lo espiritual somos del pueblo de Israel y por eso también nosotros somos esa descendencia de Abraham. Por eso el Señor, cuando le dio la promesa a Abraham, le dijo que él iba a ser padre de todas las personas en la tierra. Nunca le dijo solamente de aquí, de donde tú estás y de este pueblito que te voy a dar, no. Él le dijo que iba a tener hijos de toda la tierra. Eso está desde el principio, en el Génesis. Lee la historia de Abraham, que por cierto estamos estudiando la historia de Abraham. Estamos leyendo esa historia para platicar de ella los viernes. Ahorita estamos en la segunda parte. El viernes vamos a dar esa lección, si así Dios lo permite. Vamos a platicar de lo que hemos estado leyendo, pero ya
La semana pasada tocamos, ¿verdad?, esa parte donde Dios le da la promesa a Abraham y le dice que va a ser padre de muchas naciones, de toda la tierra. Por eso dice, oh vosotros descendencia de Abraham, su siervo, porque ese fue Abraham, siervo de Dios. Y luego nos dice, hijos de Jacob, sus escogidos. Somos escogidos de Dios. Tú eres un escogido, una escogida de Dios. Eres pueblo de Dios. Eres pueblo santo. Pueblo escogido, nación santa, real sacerdocio. Dice la palabra linaje escogido. Mira qué honor ser del pueblo de Dios. Que Dios todopoderoso, creador de todas las cosas, Dios, el único, te haya escogido a ti. Qué bello, ¿verdad? Por esa razón, ¿verdad?, debemos de meditar en lo bueno que es Dios, en su misericordia y en la fidelidad, porque aún a pesar de tantas generaciones que han pasado, el Señor sigue cumpliendo esa promesa para todo aquel que le reciba a Jesucristo, a su Hijo, como su Señor y Salvador. Esa promesa sigue en pie. Versículo 7. Él es Jehová nuestro Dios. En toda la tierra están sus juicios. Se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para 1000 generaciones, la cual concertó con Abraham y de su juramento a Isaac. La estableció a Jacob por decreto, a Israel por pacto sempiterno. Dios hizo un pacto con su pueblo, diciendo, ¿y qué dijo? A ti te daré la tierra de Canaán como porción de vuestra heredad, cuando ellos eran pocos en número y forasteros en ella, y andaban de nación en nación, de un reino a otro pueblo. No consintió que nadie los agraviase y por causa de ellos castigó a los reyes. ¿Por causa de quién? Por causa de su pueblo, por causa de los que Él escogió. Él los protegió. Aquí el salmista está trayendo a memoria todo lo que Dios ha hecho en el pasado, desde el principio cuando escogió a Abraham, a Isaac, a Jacob, ¿verdad? Esa bendición fue sobre ellos y así se fue creando el pueblo de Israel. Está trayendo a memoria todo eso en este salmo. Pero eso aplica también para nosotros. Y dice, y andaban de nación en nación, de un reino a otro pueblo. No consintió que nadie los agraviase, así como Él no va a consentir que a ti nadie te haga daño. Dios pelea por nosotros. Todos los días Él pelea por ti y por mí, nos protege, nos cuida. Si tan solo supiéramos de tantas cosas que el Señor nos ha librado. Algunas las podemos saber, otras no las sabemos, pero ahí siempre el Señor está peleando por nosotros para que nada nos haga daño. No consintió que nadie los agraviase y por causa de ellos castigó a los reyes. No toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Trajo hambre sobre la tierra y quebrantó todo sustento de pan. Claro, porque Dios da y Dios quita. Y cuando Él hace algo, lo hace con propósito. Luego dice, envió un varón delante de ellos. ¿A quién? A José, que fue vendido por siervo. Si tú no has oído antes, ¿verdad? Esta es la primera vez que oyes la Biblia y te preguntas quién fue José, quizás piensas el José que se casó con María, ¿verdad? Pero no es ese José, es otro José que se encuentra en el libro de Génesis. En el capítulo 45 puedes ver la historia de cuando este muchacho fue vendido a unos mercaderes que sus hermanos lo vendieron. Una historia muy triste, pero con un final muy profundo, muy hermoso.
Me encanta a mí la historia de José. Dice, envió un varón delante de ellos, a José que fue vendido por siervo. Afligieron sus pies con grillos, en cárcel fue puesta su persona. Así es, José estuvo en la cárcel, fue acusado de algo que él no hizo por la maldad de la esposa de Potifar. Pero sabemos que era el mismo diablo orando ahí para que José fuera encarcelado. Pero también Dios lo permitió para que José fuera moldeado durante ese tiempo que estaba en prisión. Así pasa, ¿verdad? Siempre tenemos que pasar procesos que a veces, decimos, ¿por qué esto? Se ha levantado el diablo contra mí. Sí, el Señor usa el mal para traer un bien en ti. A través de esas cosas malas que a veces nos pasan, estamos siendo moldeados. Las pruebas producen paciencia y muchas otras cosas. Fe, dependencia en Dios. Todo obra para bien para los que aman a Dios. Y aquí dice, envió un varón delante de ellos, a José que fue vendido por siervo. Afligieron sus pies con grillos, en cárcel fue puesta su persona. A José le fue súper mal, los hermanos lo odiaron, lo metieron a un pozo, lo querían matar. O sea, le fue mal. Por eso digo que Dios usa lo malo para hacer un bien, porque ya Dios tenía un plan para lo que José iba a hacer en el futuro. Él mismo, si tú lees la historia, él mismo fue el que ayudó a su propia familia después de muchos años a que sobrevivieran después de esa hambruna que vino al pueblo, porque él lo pusieron después como gobernador de Egipto y él pudo ver la visión, él pudo ver el significado del sueño que tuvo el faraón de ese tiempo y supo que iba a haber hambruna y que tenían que guardar, almacenar la comida para esos 7 años de escasez. Y mientras todos los demás pasaban hambre, donde estaba José, no había hambre porque ellos habían almacenado gracias a que Dios le había dado eso, esa advertencia y esas indicaciones de que almacenaran. Y su familia de él, sus hermanos y su padre, estaban sufriendo esa hambruna. Pero todo esto que él pasó, de los mismos hermanos que le hicieron, Dios lo usó para que él, José, salvara a su familia. Y ellos eran la descendencia, el pueblo de Israel, Jacob y las 12 tribus de Israel. Es maravilloso, ¿verdad? El versículo 20 dice, 19, hasta la hora que se cumplió su palabra, el dicho de Jehová le probó. ¿Ves? Le probó. Envió al rey y le soltó. El Señor de los pueblos y le dejó ir libre. Cuando Dios dijo, ya es hora de que salga, José salió de la cárcel. Porque cuando Dios dice, se hace. Cuando Él ya dice, este es el tiempo, esta es la hora, ahí es. Dice, lo puso por señor de su casa y por gobernador de todas sus posesiones, para que reprimiera a sus grandes como él quisiese y a sus ancianos enseñara sabiduría. Después entró Israel en Egipto, y Jacob moró en la tierra de Cam, y multiplicó su pueblo en gran manera, y lo hizo más fuerte que sus enemigos. Cambió el corazón de ellos para que aborreciesen a su pueblo. ¿Quién cambió el corazón de ellos? Dios. ¿Para qué? Para que los egipcios aborrecieran a los israelitas otra vez. Viene aquí lo malo, pero para algo bueno. Porque Dios así es, hace las cosas que a veces no entendemos nosotros. Pero todo lo que el Señor hace es perfecto. Por eso su palabra dice que su voluntad, o sea, lo que Dios hace es bueno, es agradable y es perfecto. A la final nos va a gustar lo que el Señor hace, aunque en su momento no entendamos porque tenemos que ser procesados. Pero todo obra para bien. Cambió el corazón de ellos para que aborreciesen a su pueblo, para que contra sus siervos pensasen mal. Entonces envió a su siervo Moisés
Aquí viene ya la historia de Moisés, esto es después de José, y Aarón, al cual escogió. Dios escogió a Moisés, Dios escogió a Aarón. No nomás se levantaron ellos por levantarse, es más, ni Moisés ni quería ir a hacer lo que Dios le estaba diciendo porque se sentía incapaz. O sea, fue Dios que escogió a estos hombres para libertar a su pueblo. Y dice, puso en ellos las palabras de sus señales y sus prodigios en la tierra de Cam. Envió tinieblas que lo oscurecieron todo. No fueron rebeldes a su palabra. Volvió sus aguas en sangre y mató sus peces. Aquí está hablando de las 10 plagas de Egipto. Porque antes de que el pueblo sea libertado, Dios trataba con el faraón para que dejara libre a su pueblo, pero no hacía caso el faraón. Endurecía su corazón, pero Dios lo hacía para glorificarse también, para mostrar su poder también. Y mandó 10 plagas sobre la tierra de Egipto. Y aquí está hablando de eso. Por eso dice, envió tinieblas, porque hubo esa plaga de la oscuridad. Y luego dice, volvió sus aguas en sangre y mató sus peces. Así es. Convirtió toda el agua de Egipto en sangre. No podían tomar agua porque toda agua que salía de todas partes a todo donde se bañaba el faraón se convirtió en sangre. Y ni aún así el faraón dejaba ir a Egipto. No dejaba ir a Israel, el pueblo de Dios. Luego dice, su tierra produjo ranas, esa fue otra plaga, hasta en las cámaras de sus reyes, o sea, en las habitaciones de los reyes. Habló y vinieron enjambres de moscas y piojos en todos sus términos. Hubo esa plaga de estos insectos, ¿verdad? De piojos, de moscas. Y ni aún así el faraón dejaba libre al pueblo de Israel. Luego dice, les dio granizo por lluvia y llamas de fuego en su tierra. Otra plaga. Destrozó sus viñas y sus higueras y quebró los árboles de su territorio. Habló y vinieron langostas y pulgón sin número. Todo eso hizo Dios y tan solo con hablarlo. Miren lo que dice aquí el versículo 34. Habló Dios. Cuando Dios habla, se hace lo que Él dice. Fue con su palabra que creó todas las cosas que estamos viendo nosotros, el mar, las estrellas y todo eso. Dios dijo y se hizo. Habló y vinieron langostas y pulgón sin número y comieron toda la hierba de su país y devoraron el fruto de su tierra. O sea que se quedaron sin comida, sin vegetación, sin nada. Hirió de muerte, esa fue la última plaga, hirió de muerte a todos los primogénitos en su tierra, las primicias de toda su fuerza. Los sacó, ahora cuando pasó eso, ¿verdad? Que se murieron los primogénitos, esa parte la tienes que leer, está en Éxodo, ahí narra lo que pasó en las 10 plagas y después esta última, donde mueren los primogénitos, pero no los del pueblo de Israel, porque ellos tuvieron que seguir las instrucciones de Dios de poner sangre sobre los marcos de sus puertas de su casa para que el ángel de la muerte que Dios enviaba no tocara a los primogénitos de ellos, los israelitas. Y solo los que estaban adentro de esa casa marcada con la sangre de un cordero perfecto, que Dios le dio específicas instrucciones a Moisés de cómo tenía que ser, esos hijos no murieron. Más los egipcios, obviamente, como ellos no crean en Dios, pues obvio, a ellos sí les cayó esta plaga. Y murieron los primogénitos de los egipcios, incluyendo el del faraón. El faraón que no los dejaba ir. Puedes encontrar eso en el libro de Éxodo. Y bueno, ya después de eso, ahí sí dijo, ¿sabes qué, Moisés? Llévate todo tu pueblo, vete, lárgate, ya, está bien, vete. Y los dejó ir. Pero miren, se fueron con oro y plata, porque los sacó, o sea, Dios. Nunca dice aquí que Moisés fue un siervo usado por Dios, pero dice, los sacó. Dios los sacó con plata y oro, y no hubo en sus tribus enfermo. No se enfermaron. Egipto se alegró de que salieran porque su terror había caído sobre ellos.
claro, después de tantas plagas, todos los habitantes de Egipto dijeron, sí, que se vayan, porque mientras están aquí nomás viene una plaga tras otra. Terror había, porque a veces lo vemos como algo tan simple, pero imagínate vivir en ese tiempo donde podrías haber vivido todo eso que acabo de decir. La oscuridad, la muerte, las langostas, las ranas, los piojos y tanta cosa. O sea, era algo terrible. Aquí en la Biblia se resumen bien chiquito porque lo leemos rápido, pero estos fueron meses, días, semanas, hasta años de todo lo que ha sucedido. Y ahí está el Señor. Los sacó con plata y oro y no hubo en sus tribus enfermo. Egipto se alegró que salieran porque su terror había caído sobre ellos. Extendió una nube por cubierta y fuego para alumbrar la noche. Ahí está como Dios se manifestó a través de una nube para cubrirles a ellos del sol, del desierto, porque iban a caminar por el desierto hasta la tierra prometida. Y fuego para alumbrar la noche, para guiarlos en la oscuridad del desierto. Dios estaba en forma de una columna de fuego para que ellos pudieran ver por dónde iban y también pudieran estar abrigados porque hacía frío en el desierto. O sea, Dios cuidó bien de su pueblo Israel que sacó de la esclavitud de Egipto. Y así lo sigue haciendo. Hasta hoy te sigue cuidando a ti. Dice la Biblia, Jehová es nuestro guardador. Él nos cuida de día y de noche. Dice, el sol no nos hará daño de día, ni la luna nos hará daño de noche, porque Jehová es el que me guarda. No se duerme el que me cuida, no se adormece el que guarda a Israel. Ese es nuestro Dios, nuestro Señor, que nos protege. Así como lo hizo en ese tiempo y más antes de ese tiempo, así lo sigue haciendo hasta ahora. Y es por eso que este salmo es una alabanza a la fidelidad de Dios, que Él sigue siendo el mismo de ayer, hoy y para siempre. Sigue protegiendo a su pueblo desde ayer, ahora y siempre, porque Él es fiel a su promesa. Él es fiel a sí mismo, porque Él es Dios. Él no miente, Él no es hijo de hombre para mentir o hijo de hombre para arrepentir. Si Él dice, Él lo cumple. Por eso no podemos vivir ninguno de nosotros con ese miedo. Llega, pero tenemos que decir, Señor, tú eres mi protector y tú proteges a mi familia. Y ahí debemos descansar en esa confianza, sabiendo que Dios siempre nos cuida y que sus planes siempre son mejores que los nuestros. Y someternos a esa voluntad del Señor, de lo que Él tiene para tu vida. Aleluya. Luego dice, pidieron e hizo venir codornices y los sació de pan del cielo. Les dio de comer. Aquí está el Señor de providencia. Jehová Jireh. No te va a faltar nada. ¿Por qué? Porque Dios sabe cuidar de sus hijos. Y en todo tiempo Él debe ser adorado y alabado. Abrió la peña y fluyeron aguas, corrieron por los sequedales como un río. Él va a hacer lo que sea con tal de suplir tus necesidades, porque eres su pueblo, le perteneces. Si tiene que abrir, ¿verdad? Aquí otra peña para darte agua, lo va a hacer. Porque Dios puede hacer como Él quiera. No nomás porque lo hizo en ese tiempo y dice que ahora no lo va a hacer. Él sigue haciendo las mismas cosas que hizo en el pasado, lo puede seguir haciendo ahora. Su poder no se ha limitado, su brazo no se ha cortado. Él sigue siendo el mismo Dios poderoso que sigue haciendo milagros. Mayores cosas veríamos, dijo Jesucristo. Mas ha entrado una incredulidad grande en el pueblo de Dios. Y tenemos que arrepentirnos. Recitamos la Biblia, la leemos, la compartimos, pero no la creemos en el corazón. En el momento que presenta algo, nos desesperamos. Cuando Dios es un Dios fiel,
porque se acordó de su santa palabra dada a Abraham su siervo. Sacó a su pueblo con gozo, con júbilo a sus escogidos. Les dio las tierras de las naciones y las labores de los pueblos heredaron, para que guardasen sus estatutos y cumpliesen sus leyes. Aleluya. Y así termina el Salmo 106. La razón por la cual el Señor libertó al pueblo de Israel era para que sean para Él, para que sean apartados para Él, para que sean santos como Él es santo. Por eso dice, les dio las tierras de las naciones y las labores de los pueblos heredaron, para que guardasen sus estatutos y cumpliesen sus leyes. Esto me trae a memoria lo que dice: por fe somos salvos por su gracia, para buenas obras en Cristo Jesús. Porque sí, el Señor nos ha sacado de la esclavitud del pecado, nos ha hecho libres del pecado. Llegamos a Cristo, Él nos perdona, Él nos limpia, Él hace nuevas personas de nosotros, nos da un nuevo corazón, y por esa misma razón es que ahora vivimos apartados de todo lo que antes éramos o de lo que antes practicábamos, porque somos pueblo de Dios, y el pueblo de Dios guarda sus estatutos y cumple sus leyes, y con la ayuda de Jesús, del Espíritu Santo, lo podemos hacer. No vamos a ser 100% perfectos en nuestra humanidad, pero estamos viviendo cada día perseverando, esforzándonos en guardar los mandamientos del Señor. Y cuando fallamos, nos arrepentimos. Cuando fallamos, sentimos dolor y vamos al Padre. Como Él es fiel y justo, nos perdona cuando confesamos nuestras faltas y nos limpia de toda maldad. Pero somos el pueblo de Dios, que se guarda para Él. Porque para eso nos libertó el Señor, para mostrar a los demás que somos diferentes, porque ahora tenemos la luz de Cristo en nosotros. Y tenemos que brillar esa luz de Cristo para que otros también sean alumbrados y otros también vengan a ser pueblo de Dios. Y lo alaben también y lo conozcan. Y lo alaben por su fidelidad. Aleluya. Ese fue el Salmo 105. Gracias, Señor. Tú eres bueno. Te adoramos y te bendecimos, Señor, por tu fidelidad. Gracias, Padre, por libertarnos, por traer a nuestra memoria a través de tu palabra tus grandes proezas, todo lo que has hecho, Señor, desde muchos tiempos atrás. Y cómo tu poder no se ha limitado, Señor, sigue siendo el mismo, Padre. Sigue siendo un Dios santo, fiel, poderoso, que buscas que tu pueblo te honre, te busque, Padre. Oh Señor, perdónanos, perdona nuestras faltas, perdona nuestros corazones, Señor, que están llenos de incredulidad, Padre. Ayúdanos, Señor, a confiar en ti con todo nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a buscarte, a buscar tu rostro siempre, a que siempre nos acordemos de tus maravillas, de tus prodigios y de los juicios de tu boca, porque somos tus escogidos, porque somos tu descendencia, la descendencia de Abraham. Gracias, Señor, no lo merecemos, mas tú eres bueno.